En Zenfol, este 2024 será el año de volver a casa. Queremos que vuelvas a tu casa espiritual, la iglesia, el lugar de reunión de los hijos de Dios, como parte de la Iglesia Universal de Cristo, donde perteneces, junto con aquellos que el Señor va añadiendo cada día para crecer en armonía, desarrollo integral y edificación mutua, basados en su palabra. Queremos que también vuelvas a casa, tu hogar, para convertirlo en un lugar de puertas abiertas, para recibir a familiares y amigos, con el propósito de reunirse en torno a las Escrituras y conocer a Jesús. Y queremos además que anheles volver a casa, tu morada eterna, aquel sitio que Jesucristo está preparando para llevarnos al encuentro con Él, y que la expectativa por su pronto regreso nos impulse a ir por quienes aún están perdidos. Trabajemos juntos por un 2024 donde la gente vuelva a la iglesia y la iglesia vuelva a las casas. Que sea el inicio de una nueva década de bendición y expansión. Una década para seguir honrando a Dios en todo lo que realicemos. Contamos contigo. Estamos aquí dándote la bienvenida. Y donde usted está, dígale: hoy queremos darte la bienvenida en este día especial. Y especialmente, Padre, a ti, Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Por eso queremos cantarte a ti, Espíritu Santo, porque eres el que mora en nosotros. Eres el que nos guía, eres el que nos lleva y nos guía a tu verdad, Señor. Por eso, Espíritu de Dios, bienvenido a este lugar. Bienvenido porque sabemos que eres tú, Espíritu de Dios, quien nos da la revelación, quien nos da esa sabiduría y ese entendimiento para entender tu palabra y para ver esos caminos que tú nos estás trazando. Por eso ahí dígale: Espíritu de Dios, muéstrame el camino. Espíritu de Dios, guía mis pasos. Muéstrame esos pensamientos y esos caminos que tú tienes para mi vida, a través de las circunstancias y a través de donde me muevo, que seas tú mostrando y dando esas señales y esa guía para poder disfrutar de esos planes maravillosos que nuestro Dios tiene para nosotros. Gracias, Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Soy libre. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay paz. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Soy sano. Sé que el Espíritu de Dios viviendo en mí está. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Donde está el Espíritu de Dios hay vida. Donde está el Espíritu de Dios hay perdón. Donde está el Espíritu de Dios hay guía. Y donde está su Espíritu hay salvación. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Y todo temor tiene que huir, la culpa no puede
está el cielo? ¿Dónde está su espíritu? Esperanza hay. ¿Dónde está su espíritu? Yo tengo futuro. Pues ¿dónde está su espíritu? Es mi hogar. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Porque donde está el Espíritu de Dios hay poder. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios está el cielo. Donde está el Espíritu de Dios hay guía. Y por eso, dígale, Señor, el Espíritu de Dios está en mí. O sea, Señor, hoy declaro que yo tengo poder, que yo tengo la guía, tu guía, que yo tengo la libertad que das tú, que yo tengo la posibilidad de ver y de escuchar tu voz, de ver esos planes y esos caminos, porque como tengo al Espíritu Santo, hoy tengo salvación. Porque está el Espíritu de Dios en mí, hay paz. Por eso diga al Espíritu de Dios, gracias. Gracias porque tú consumes y quitas todo aquello que no es tuyo. Pero tengo que reconocer que fallo. Dígale, Señor, no soy perfecto. Y por eso levanto mi voz para confesar si te he fallado. Porque tu palabra, Señor, dice que del Señor son la tierra y su plenitud. Del Señor son el mundo y sus habitantes. El Señor afirmó la tierra sobre los mares. El Señor la estableció sobre los ríos. Y la palabra de Dios dice, ¿quién merece subir al monte del Señor? ¿Quién merece llegar a su santuario? Solo quien tiene limpias las manos y puro el corazón. Solo quien no invoca a los ídolos ni hace juramentos a dioses falsos. Quien es así, recibe bendiciones del Señor. Dios, su Salvador, le hace justicia. Así son todos los que te buscan, los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Dígale, Señor, quiero tener mis manos y mi corazón, mis manos limpias y mi corazón puro. No quiero poner delante de ti nada más importante que tú. Que tú seas mi primera prioridad. Que tú seas mi Dios. Y dígale allí, si usted desea, Señor, perdóname, porque muchas veces pongo cosas antes de ti, por encima de ti.
y mi mente, y mi cuerpo, y todo mi ser se llenan de eso. Pero tú hoy me dices, Señor, que cuando quitamos todo eso, recibimos bendición. Podremos disfrutar de tu presencia y de esas maravillas que tú tienes para mí. Y que a través de tu Espíritu me mostrarás y pasarán cosas que aún yo no me puedo imaginar. Por eso diga el Espíritu de Dios, gracias. Gracias porque eres tú quien me muestra y eres tú quien me revela tu verdad. Seguimos en adoración. Nuestros corazones
En su amor confiamos, hay descanso en mí. Sigamos en esa actitud de reverencia, de adoración, de alabanza, como lo están manifestando las canciones, amado Dios. Señor, qué bueno es que tú nos has dado la oportunidad de alabarte. Qué maravilloso es poder venir a este lugar que tú has escogido para reconocer, Señor, que solo tú lo llenas todo, que tú eres la esencia de todo, que definitivamente, Señor, no hay nada en este mundo que pueda satisfacer nuestra alma sedienta de amor, de comprensión, de cariño, de entendimiento, de seguridad. Señor, es claro que desde que el hombre pecó, Señor, hubo una fractura allí en su vida que dejó muchos vacíos, enormes vacíos, un abismo impresionante entre tú y nosotros. Pero saber que Jesús vino a este mundo, que se materializó, que tomó forma de hombre, que caminó por esta tierra, que pisó este suelo, que nos mostró que eres real, que vives, que existes. Y no solo eso, que ahora vives en nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu, Señor. Eso es maravilloso, Señor, amado Dios. Qué bueno, Padre, que ahora podemos cantar como lo dice esa canción, que solo tú eres suficiente, solo tú bastas, que no hay nada en este mundo que nos pueda dar gozo, tranquilidad y paz, plenitud, porque solo tú lo llenas todo, amado Dios. Gracias. Señor, recibe toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra desde aquí tu pueblo reunido, Señor. Recibe, Señor, nuestras palabras de cariño, de amor hacia ti, de gratitud, porque queremos siempre tener una actitud de agradecimiento a ti, al único Dios verdadero, a ese que nos entiende, que nos ayuda, a ese que nos da ánimos, palmadas de consuelo allí cuando muchas veces nosotros estamos decaídos, cuando las cosas no van bien, cuando vemos el panorama gris, pero allí tú nos alientas y nos alimentas. Así como le diste fuerzas a Elías después de que estaba devastado en ese momento difícil para él, así también hemos sentido cómo tú obras en nosotros, Señor, cómo eres grande y poderoso, como ese poder que sustenta el universo entero con el poder de su mano, obra a nuestro favor, levantándonos con poder. Bendito seas tú, Señor, alabado sea tu nombre. Te reconocemos, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en todas las áreas. Queremos darte siempre el control. Ayúdanos a darte el control, Señor. Ayúdanos a entender que nosotros no somos los conductores de la vida. El conductor eres tú. Nosotros somos el vehículo por el cual tú te quieres mover con poder en nuestras vidas, amado Dios. Gracias, amado Señor. Señor, te entregamos lo que es tuyo, las finanzas. Esa palabra que leían ahorita, Señor, lo dice, tú eres el dueño de todo, del oro y de la plata, Señor. Cada cosa que vemos en este mundo creado, todo fue hecho por ti, Señor. La naturaleza, el hombre recibe de la naturaleza todas las cosas y todos esos elementos los utiliza para producir, Señor. El ganado viene de ti, Señor, las aves, la flora, la fauna, todo, absolutamente todo, Dios. Te reconocemos en todo como el dueño de todo, Señor. Señor, recibe las ofrendas, Señor, los diezmos de tu iglesia, que sean de alabanza para tu nombre, Señor, que sean de reconocimiento a ti, para decirte, Señor, tú estás por encima del factor económico, Señor, porque nosotros no dependemos de la economía, dependemos del Dios que es el dueño de la economía, Señor. Tú eres el dueño de todo, Señor, y por eso no queremos depender, Señor, de lo que tú eres dueño, sino de ti. Gracias, amado Dios. Sigue bendiciendo las empresas, derrama de bendiciones especiales. Que este semestre que queda del año, Señor, podamos ver ese respaldo en todas las áreas de nuestras vidas.
que así como has sido fiel durante toda la vida, incluso a veces nosotros no hacemos, Señor, no te honramos y tú sigues allí dándonos y proveyéndonos. Recuérdanos, Señor, que es mejor vivir con el 90 que con el 100. Gracias, amado Dios. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Quedamos bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Buenas noches. ¿Cómo me les va? Bien. Bueno, eso está muy bien. Me alegra. Me alegra verlos por aquí. ¿Cómo se sintieron el día de la familia? Los que fueron, ¿cómo la pasaron? Los que pudieron ir. Sí, chévere. Bueno, ¿y qué aprendieron en ese día? ¿A confiar en quién? En Dios. Bueno, hoy vamos a hablar de eso. Por favor, plena confianza en Dios. El título ahorita mientras estaba aquí en la puerta me venía a la mente plena. Sí, es plena. Realmente tiene que ser plena la confianza en Dios. Tiene que ser total, completica, o sea, no de a pedacitos. Pero como seres humanos que somos, uno no puede desconocer que en este proceso de conocer al Señor, de caminar de la mano de Dios, muchas veces nos vemos inmersos en situaciones, en cosas de la vida que terminan, a veces uno como que desvía la mirada, como que duda, ¿será que el Señor sí va a hacer, sí voy a poder salir adelante en esto, en lo uno y en lo otro? Y pensaríamos que esto solamente pasa en nosotros en este siglo XXI, pero no, eso también pasó en la vida de los hombres de Dios. La situación que vivió un hombre de Dios como Habacuc lo llevó a entrar como en una crisis de fe, en un conflicto allí en el que lo vemos muchas veces, digamos que como reclamándole al Señor: Dios, tú no vas a hacer en esto, ¿será que tal cosa, lo uno, lo otro? Y es normal, o sea, yo digo, eso, ahí está la naturaleza humana. Por eso es que a medida que caminamos de la mano de Dios, vamos creciendo en ese conocimiento, la fe va aumentando, vamos confiando más en Dios y menos en las circunstancias. Las circunstancias de la vida siempre van a estar allí en nuestra vida. Todos de alguna u otra manera vamos a tener problemas. Unos más grandes, otros más bajitos. Hay algunos que podríamos decir: oiga, pero no salgo de una y ya estoy en otra, ¿cierto? Porque así a veces nos pasa. Pero el Señor nos dice: plena confianza en Dios. Miren lo que dice Habacuc en Habacuc 17 al 18. Después de haber entrado en ese conflicto allí, de esa crisis, de ver el problema que estaba sucediendo, un pueblo que había caído en decadencia espiritual, moral, y él no entiende cómo Dios va a juzgar o va a hacer justicia a los israelitas, en este caso a la nación de Judá, a través de un pueblo que era perverso, malo, como los caldeos, conocido como el imperio babilónico, que eran terribles. Cuando uno lee la historia del pueblo de los babilonios o de los caldeos, eran tan sanguinarios que hacían unas cosas que yo no las quiero mencionar porque realmente eran atroces. O sea, eran atroces, eran cosas terribles. Eran como langostas, donde iban arrasando con todo. Saqueaban ciudades, pueblos enteros, mataban niños, eso sí, hacían unas cosas terribles. Pero Habacuc no entendía allí, en esa confusión que él tenía. Al final, después de que Dios le muestra el panorama completo, cómo va a ser Dios para traer una esperanza en medio de lo que ese pueblo vivía, Habacuc describe esto que es un poema. Es una oración, pero también es un poema. Y Habacuc dice aquí: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque se acaben las ovejas del redil, y no haya vaca en los establos, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Estas palabras son palabras muy profundas para un momento de dificultad. Son palabras que le llegan a uno al corazón, o sea, lo estremecen. Porque si uno se apropia de lo que Habacuc está diciendo allí, o sea, Habacuc en pocas palabras nos está diciendo hoy, siglos después: mire, aunque la economía esté muy difícil,
aunque usted esté pasando por una enfermedad, por un problema complicado, Dios está con usted. Dios es su fortaleza. Él es la razón de ser de todo. Las cosas van y vienen. Muchos de nosotros hemos estado en periodos de enfermedad y nos mejoramos, ¿cierto? O no nos mejoramos. Puede que nos vayamos de aquí, de esta tierra, con una enfermedad. ¿Cuántos de aquí? Yo pienso que aquí hay muchos testimonios de, a veces hemos quedado sin trabajo y el Señor nos ha sostenido. Claro, no podemos negar la realidad. Cuando uno mira todo lo que está sucediendo en el país, ahorita con todo lo de nuestros vecinos venezolanos, por no andar en el tema, todo esto le genera a uno como confusión, ¿no? Termina usted como confundido. ¿Será que esto sí va a cambiar? ¿Será que a veces yo escucho personas que dicen, oiga, Dios se le están saliendo las cosas de las manos, Dios está perdiendo la batalla? Me dice alguien por ahí que yo conozco, y yo le digo, no, Dios no ha perdido. El plan de Dios sigue su curso, y el plan de Dios es que Jesús venga por segunda vez. Y esto que está sucediendo, esto hace parte del panorama mundial que debe suceder, que son señales o acontecimientos previos a la venida del Señor Jesucristo. Estas palabras de Habacuc, ¿a qué nos motivan a uno? A poner la confianza en Dios. Solo Él es nuestra fortaleza, solo Él es nuestro gozo, solo es nuestra alegría. Aunque pasemos por momentos difíciles, aunque pase por valle de sombra de muerte, decía el salmista, no hay que temer, hay que confiar en Dios, hay que poner la confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros aquí hemos enseñado muy claramente, no viva por lo que usted ve, no viva por lo que oye, porque muchas veces llegan esas bocas allí, ¿cierto?, con esas palabras negativas. Incluso nuestra mente muchas veces empieza a divagar, ¿no?, y a darnos mensajes allí que no son mensajes que vienen de Dios. Pero es allí en medio de lo que nosotros vivimos donde debemos tomar la palabra de Dios como parte de nuestras vidas. La palabra tiene que ser un ancla, tiene que ser ese pilar sobre el cual nosotros nos soportamos. Porque Habacuc entró en una crisis de fe como le puede pasar a cualquiera de nosotros cuando ve toda esta situación. Pero después de conocer todo lo que Dios iba a hacer y la esperanza que Dios iba a traer, pues definitivamente Habacuc cambia su percepción y se llena de gozo, de alegría. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas cuando nosotros confiamos plenamente en Dios. Cuando nosotros esperamos en Él, ¿qué sucede? Viene esa tranquilidad interior que no se produce por nada externo, se produce solamente del Señor. Entonces Habacuc entendía que lo que estaba sucediendo, pues obviamente nuestra limitada mente humana no va a entender las cosas que pasan en esta vida. Y muchas veces vamos a entrar en ese periodo de allí como que preguntándole al Señor. Muchas veces, bueno, yo estoy de acuerdo en que le podamos preguntar al Señor. Yo estoy de acuerdo de lo que debemos preguntar al Señor. Pero hay que hacerle las preguntas al Señor y que Él nos las resuelva. Pero también hay que tener cuidado porque a veces nos quedamos en solo preguntas y las preguntas nos pueden llevar a la duda. Y la duda es un enemigo de la confianza. Cuando uno duda, fácilmente puede desconfiar de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer para tener esa plena confianza en Dios a pesar de lo que nosotros estamos viviendo? A pesar de lo que usted pueda estar viviendo allí, usted que está allí en el canal de YouTube, que usted pueda decir, oiga, yo quiero tener más confianza en el Señor, quiero confiar más en lo que Él dice y menos en lo que me plantea mi vida, yo mismo, mi familia, mis amigos, el sistema. Que yo pueda tener más confianza en el Señor. Y lo primero que vamos a hacer, lo primero que quiero que aprendamos, o yo también lo aprendo, es no depender de las circunstancias. ¿Sí? Como ya lo decía, las circunstancias vienen y van. Las cosas en este mundo, el Señor dijo que las dificultades eran una realidad. Eso lo dice allí en Juan 16:33. El Señor dice que nosotros estamos en este mundo y por vivir en un mundo caído, pues hay dificultades. Por eso la tierra gime por la venida del Señor, ¿cierto? La tierra desea, anhela que el Señor ya tome definitivamente, construya su reino aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque este mundo
hay caos. En este mundo vemos desasosiego, las enfermedades se han aumentado, las crisis económicas, el hambre. ¿Sí? La población mundial está sufriendo por todas partes. Entonces, si dependemos de la circunstancia, pues vamos a perder el control. Y lo importante de todo esto es entender que Dios tiene el control de las cosas. Porque al poner la mirada en lo que sucede, fácilmente las circunstancias terminan a nosotros llevándonos a un punto que me pareció muy interesante cuando lo escuché, que se llama una fe que pendula. Un péndulo es algo que va y viene, ¿sí? Entonces nuestra fe muchas veces puede estar así, como el vaivén, va y viene. Entonces no, la palabra de Dios dice que el que anda así como las olas, va y viene, duda. Y la duda se convierte en una carga para nosotros. En ese punto entonces aparecen muchos interrogantes. ¿Será que esto va a mejorar? ¿Cómo voy a hacer para salir adelante y mantenerme firme? ¿Cierto? ¿Cómo voy a hacer para cumplir los compromisos que tengo? ¿Y si las cosas se ponen más duras? ¿Sí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo si yo hago cosas buenas, ¿cierto? Si yo me porto bien, voy a la iglesia, si yo no estoy orando, estoy leyendo la palabra, ¿cierto? Estoy honrando al Señor con los diezmos. No. Las circunstancias de esta vida tocan a las personas más consagradas del Señor o a las menos consagradas, ¿sí? A todo el mundo por igual. Claro está, es importante tener algo claro. Es muy diferente tener un problema sabiendo que tengo el Rey de Reyes de mi parte, a mi favor, que va delante de mí peleando mis batallas, que no tenerlo yo delante de mí y en mi corazón. Allá hay una diferencia abismal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Habacuc entró en ese diálogo con el Señor y eso, digamos que, pues no lo quiero cuestionar, pero es parte de la vida de un ser humano. Habacuc 1, del 2 al 4. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? Habacuc ahí yo veo que está, ya no es una sola vez la que está clamando, es varias veces la que viene clamando, ¿cierto? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Primera pregunta. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Segunda pregunta. Y luego dice: destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. O sea, esto que vemos aquí no dista mucho de la realidad en la que nosotros vivimos. ¿Sí? La palabra de Dios no es tenida en cuenta. Violencia, cada vez vemos que la sociedad cada vez más son violentas, más injusticias. La ley no sirve, no la pasamos por las bajas a veces, ¿cierto? Sí, más corrupción y no sé, corrupción, no digamos a quién, pero hay mucha corrupción. Entonces, las preguntas que este hombre hace, ¿cierto? Son preguntas de un hombre confundido. ¿Dónde está Dios? ¿Será que no le interesa ese pueblo que él creó? ¿Será que no va a hacer nada ahí en medio para resolver esa situación? Y vuelvo y digo, cuando nosotros estamos en ese campo, la batalla se presenta acá, en la mente. Cuando vemos que las cosas no marchan bien, la batalla empieza acá. Por eso es necesario confiar plenamente. Ahí sí, como siempre se ha dicho, como los niños, agárrese de la mano de su papá, porque él sabe el camino correcto. Él no lo va a llevar o no nos va a llevar a nosotros por algo que nos lleve a apartarnos de él. Y si Dios permite que suceda algo en la vida de nosotros como sus hijos, es porque va a hacer un trabajo especial en nosotros. Dios no hace nada por
casualidad. Él es propositivo. Pero a algunos como Habacuc, ¿qué le sucede? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no arregla las cosas? ¿Por qué no se arregla mi situación? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer o qué podemos hacer? Y la respuesta es obvia, ¿cierto? ¿Cuál sería la respuesta de nosotros aquí y de usted allá? ¿Cuál sería la respuesta ante eso? ¿Qué podemos hacer ante las dificultades? Dudar, ¿cierto? Enojarnos, desesperarnos, angustiarnos. La palabra es confianza. Eso es lo más obvio. Pero, ¿y por qué a veces entonces dudamos? Somos seres humanos. La Biblia nos muestra un ejemplo de cómo los discípulos ya llevaban un tiempo con Jesús de la mano, ¿cierto? Pero leyendo un poco los evangelios, no veo en medio de esto que va a pasar, no los había visto a ellos de pronto en una situación que los afectara tanto, allí directamente, ¿sí? Porque ellos habían visto a Jesús en acción, Jesús predicando, liberando endemoniados, lo habían visto sanando, días enteros sanando, pero no había habido algo en ellos que moviera su fe. ¿Dónde? No sé si ustedes, yo creo que ustedes ya tienen idea de qué les estoy hablando. ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban con Jesús en la barca? Cuando estaban allí en medio de esa tormenta. Si uno se pone a leer los evangelios, que yo me tomé un poco el detalle porque quiero ver por qué, y veo que allí yo no leí en lo que alcancé así como por un panorama general, no vi a ellos de pronto de modo personal sintiéndose que sus vidas estaban en riesgo. Solo hasta aquí. Mateo 4 del 37 al 40. Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca, que estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y le dijo a las aguas: Silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo? ¿Es que no tienen fe? En otras versiones dice su poca fe, ¿cierto? Miren la situación. Y eso le pasa a cualquier persona. Por eso quise traer este texto, porque me pareció interesante ver que si le pasó a los discípulos, nos puede pasar en algún momento de la vida a nosotros. Hay situaciones que nos van a mover más el piso unas que otras. Hay situaciones donde vamos a ver que la barca se mueve más, ¿cierto? Pero debemos recordar quién está en el barco de nuestra vida. ¿Quién estaba con ellos? Jesús. ¿Qué le demostró Jesús a los discípulos? Que Él tenía el poder sobre la naturaleza, o sea, que Él era el Dios todopoderoso allí, calmando un hecho natural de manera sobrenatural. Eso es importante entenderlo. Las circunstancias están en el campo natural. La confianza en Dios es espiritual, está en un mundo sobrenatural. Cuando usted confía en Dios, va a ver lo que vieron los discípulos allí. ¿Qué vieron los discípulos? Nuevamente el obrar del Señor. Ahora de una manera especial. Imagínense, ellos habían visto sanar a personas, pero ahora lo están viendo que hasta la naturaleza se le sujeta. Y la Biblia dice eso, que el Señor es el Señor de la naturaleza también. De lo visible y de lo invisible. De lo conocido y de lo desconocido. O sea, que lo que nosotros, el ser humano, no ha alcanzado a llegar a conocer, todo eso lo gobierna el Señor. ¿Por qué entraron en crisis? Porque la tormenta, el agua se le estaba metiendo a la barca y la tormenta había arreciado. Hay tormentas en nuestra vida que van a arreciar. Pero allí es donde nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios. No olvidar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque si lo tenemos en cuenta, si tenemos en cuenta todo lo que Dios ha hecho hasta ahora, vamos a poder ver ese obrar de Dios en nuestras vidas. Del Señor allí, obrando con poder en cada una de nuestras circunstancias.
puede que se mejoren o pueden que no, porque eso ya es potestad del Señor. Eso ya es voluntad de Él. Lo que sí debemos confiar es en los planes del Señor, porque sus planes son siempre para nuestro bienestar. ¿Cómo saldrían esos discípulos allí después de esa tormenta? Salieron fortalecidos porque dijeron, estamos con el que es. Él es el que es. Ese era el que estábamos esperando. Con el propio. Lo segundo, que vamos, para tener esa confianza plena, necesitamos ser pacientes y mantener la calma. Segundo, Verónica. Segundo, por favor. Ser pacientes y mantener la calma. Dice la historia que un hombre muy adinerado perdió un reloj, un Rolex, muchos millones costaba. Se fue para su hacienda, su finca, y se le perdió el reloj y no lo encontraba. Y se desesperó y entonces contrató a mucha gente para que lo buscaran, y estos hombres empezaron a buscar por todos lados y ninguno encontraba el reloj. Se desanimaron y se fueron. Y luego un niño que estaba por allí le dijo al Señor, ¿yo puedo buscar? Y le dijo, claro, pero con incredulidad. Si no lo encontraron ese grupo de gente, ¿cómo lo va a encontrar un niño? Bueno, el niño se fue a buscar su reloj y empezó a buscar, y el niño se fue, y a las horas llegó. Y el hombre lo ve y dice, impresionado, el niño venía con el reloj en la mano. Y la pregunta es, bueno, si eso no pudieron, ¿cómo pudo? Y le preguntó, ¿cómo hiciste para encontrar el reloj? Le dijo, lo primero que hice fue sentarme y esperar a que el reloj empezara a decir tic-toc, tic-toc. A veces sucede eso, nos impacientamos y por eso nos perdemos de las cosas. Tomamos malas decisiones. Necesitamos a veces calmarnos, esperar en las cosas del Señor, confiar en que Dios tiene cuidado de nosotros. Miren lo que dice el salmista David en el Salmo 40 del 1 al 2. Pacientemente esperé a Jehová y Él me respondió y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Leamos ese texto y desmenucémoslo un poco, cada uno de los detalles que está diciendo allí. Pacientemente, ¿pero a quién? Al Señor, no a la circunstancia, al Señor. Dice, y Él me respondió. Dios responde nuestras oraciones. Claro, no las va a responder cuando yo necesito, cuando yo le digo, Señor, es que tiene que ser ya, es que estoy pasando por esto. No, Dios es un Dios de procesos. Y si algo Dios quiere trabajar en nosotros también muchas veces es la paciencia, el carácter, la fe, la constancia, en fin, Dios quiere trabajar muchísimas cosas. Y dice, y Él me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuál es el pozo de la desesperación? Las aflicciones. Me quedé sin trabajo, la angustia, un problema familiar, una enfermedad que pueda estar pasando, un problema en el trabajo que me tiene desesperado, las deudas, los compromisos, cualquier cosa que le haga perder a usted la tranquilidad, ese puede ser su pozo de desesperación. Pero miren la promesa, lo que dice aquí David, puso mis pies sobre peña. O sea, mire que la peña es un lugar duro, un lugar resistente. Dios nos va a afirmar y Él va a enderezar nuestro camino. Dios nos va a llevar por el mejor camino de la vida. Pero debemos ser pacientes, ¿cierto? La paciencia es muy importante porque nos permite confiar en Dios y en sus planes, incluso aún cuando las cosas no marchan como nosotros queremos que marchen, ¿cierto? Cuando las cosas no van bien, cuando el camino que está por delante es oscuro, es tenebroso, cuando el camino es pedregoso, pues ve ahí dice, endereza nuestros pasos. Dios nos va a enderezar nuestro caminar. Ser paciente significa esperar en el Señor y tener la certeza de que Él actuará en el momento indicado. Dios no es ni más allá
ni más acá. Dios actúa siempre en el momento oportuno. Pacientemente esperé al Señor. La paciencia es una virtud muy importante porque nos ayuda a no desesperarnos y a no terminar perdiendo los estribos y dejándonos llevar por lo que pasa. Muchas personas, por la impaciencia, terminan tomando malas decisiones. Y lo delicado de las malas decisiones es que no solo si yo soy soltero, pronto me afectan a mí solo, aparentemente. Si ya tengo un núcleo familiar, va a afectar a todo mi núcleo, ¿sí? Entonces, la impaciencia no es un buen amigo de la confianza en Dios. La dilata, le resta puntos. Mire, por impaciente nosotros conocemos lo que le pasó a Abraham y a Sara. ¿Se acuerdan por la impaciencia? Dios les había dado la promesa y ellos con Sarita dijeron, no, esto está muy demorado, vamos a hacerlo a nuestra manera, no es mejor como nosotros pensamos. ¿Y qué vemos ahí? Un conflicto que ha trascendido en el tiempo. Siglos de conflicto allí entre lo que ya sabemos, que se ha agudizado en estos últimos tiempos, ¿cierto? Bueno. Paciente. Pero Abraham después, vemos que después de aprender la lección, ¿qué sucedió? Esperó 25 años a que llegara Isaac, la promesa. Todos vamos a hacer así a veces vamos a tomar decisiones de manera impaciente, pero luego vamos aprendiendo y entendiendo que debemos esperar en el Señor, ¿cierto? ¿Qué decir de David? Mire, David, te dice que David cuando mató a Goliat tenía más o menos dicen que de 11 a 15 años, era muy jovencito, muy pollo cuando lo ungió Samuel. Y resulta y pasa que David se hizo rey a los 30 años. Si quiere lo busque, le voy a dar el dato, 2 de Samuel 5, del 4 al 5, ahí dice. A los 30, ¿cuántos años tuvo que esperar? Más o menos 15 años. Y David no apresuró el proceso. Incluso cuando estuvo allí en la cueva de Adulón, creo que llama la cueva, que tenía la oportunidad de quitarle la vida a Saúl, dijo, no señor, yo no voy a hacer las cosas a mi manera, lo voy a hacer como Dios dice, y si me toca esperar más tiempo, lo voy a esperar. Entonces la paciencia produce sus resultados. La paciencia en Dios nos ayuda, nos da calma, tranquilidad, nos quita esa presión emocional que muchas veces se presenta en nuestras vidas, porque cuando nosotros nos desesperamos nos presionamos, y sucede que cuando uno se presiona, ¿qué empieza a funcionar en nuestra mente? ¿Qué se activa? Las emociones, y las emociones bloquean. Cuando uno está desesperado se bloquea, es como si no hubiese nada, no piensa, tiene la respuesta a la mano y no la ve. Entonces es importante aprender a ser paciente. Tercero, crea en el cuidado que Dios tiene hacia nosotros. Es importante creer en su cuidado hacia nosotros. La Biblia está llena de toda esa cantidad de textos bíblicos que Dios dice que Él cuida de sus hijos, así como la gallina cuida de sus polluelos. En Estados Unidos, creo que fue en el estado de California, hace muchos años hubo un incendio que devastó una gran zona. Y a un bombero le causó mucha curiosidad de que vio un ave acurrucada, muerta, y el bombero dijo, bueno, pero esta ave, ¿por qué no voló? Cuando la movió, debajo estaban los polluelos. Así es Dios con nosotros. Él dio su vida para que nosotros pudiéramos estar con Él. Entonces, como dice Pablo, si no escatimonia a su propio Hijo, ¿será que nos puede negar algo a nosotros? No. ¿Qué debemos hacer? Entonces, creer en su cuidado siempre hacia nosotros. Dice 1 de Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Quiero resaltar esta palabra aquí, ansiedad. La ansiedad, todos sabemos que es una enfermedad que hoy está agobiando a mucha gente y no respeta pinta, cristianos y no cristianos.
pobres y ricos, profesionales y no profesionales, blancos y negros, europeos, asiáticos, suramericanos, ¿cierto? Costeños, santandereanos, a todos está tocando por igual la ansiedad, y es una de las enfermedades de la salud mental. Encontré un dato por aquí, lo traje más como para de pronto generar conciencia en nosotros para que cuidemos nuestra salud mental, o sea, no dejemos que los problemas nos agobien. Si el Señor está diciendo yo cuido de ustedes, vamos a hacer el ejercicio, vamos a colocar en manos de Dios nuestras preocupaciones, porque las enfermedades mentales tarde que temprano terminan cobrando factura. Miren, hay un estudio que en Colombia se hizo una encuesta, se dice que el 19.3% de la población entre el 18 y 65 años alguna vez ha padecido de esta enfermedad. Y si usted multiplica 19.3 por el número de colombianos que somos, eso es un número muy alto. Pero en las mujeres se está agudizando. Dice que llega al 21.8. O sea que la mujer está por encima de esa edad. Entonces la ansiedad es un problema real, ¿sí? Entonces hay que prestarle atención a eso. Yo en mi familia en este momento les cuento un testimonio. Estoy ayudando a un hermano que está sufriendo de ansiedad. Tiene trabajo, le está yendo bien, se fue para España, ha conseguido cosas que no había conseguido acá, pero está sufriendo de ansiedad. La soledad, ¿cierto? El trabajo, esas personas que trabajan de domingo a domingo, que no tienen tiempo para descansar, que nos enfocamos a veces en dinero, cosas materiales, lo uno y lo otro. Como decía por ahí alguien, el ser humano trabaja tanto para luego gastarse lo que trabaja en los problemas de salud. ¿Ah? Son contradicciones de la vida, ¿no? Bueno, entonces, pero ¿qué dice allí Pedro? Echen sobre el Señor todas sus preocupaciones, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Y por qué debemos echar las ansiedades? Porque no nos convienen, no son productivas, no nos aportan nada. Al contrario, debemos confiar siempre en el Señor, confiar en lo que Dios dice en su palabra. Confiar, por ejemplo, en cosas que nos dice allí el profeta Nahum. Miren lo que dice Nahum: el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades, dice esta versión. Él está cerca de los que confían en Él. ¿Qué dice allí? ¿Usted está cerca del Señor? Pues el Señor está cerca de usted, ¿sí? ¿Usted tiene problemas? El Señor va a estar con usted en medio de esas dificultades. Y dice uno de los atributos de Dios o del carácter de Dios: es bueno. Me gusta esa canción que dice, no, bueno es Dios, ¿sí? Bueno es Dios, el Señor es bueno, siempre quiere lo mejor para nosotros. Se preocupa porque nosotros gocemos de buena salud. Si el Señor nos dice no se preocupe, no se nada, porque es que la preocupación, dicen otras versiones, la preocupación no es un consejero saludable. Lo único que hace es agudizar nuestras vidas. Y por último, para que nos vayamos preparando para celebrar la Santa Cena, es que debemos orar siempre por todo. La oración debe ser una disciplina que esté arraigada en nuestros corazones. Es importante que oremos por todo. Familia, oremos. Por eso cuando a mí me llaman, por ejemplo, a decirme a veces que hay alguien, yo lo dejo que hable y le digo: Leo, oremos entre usted y yo por esa persona. Oremos. Porque la oración, cuando yo oro, estoy conectando el cielo con la tierra. O sea, lo que decía ahorita, ese poder sobrenatural va a obrar sobre algo natural. Elías oró. Dice la Biblia que ¿cuánto tiempo hubo sequía? 3 años y algo. Pero no fue Elías, fue Dios, ¿sí? No es Elías, no es Mansur, no es Jairo, no es Luz, es Dios el que obra a través de la oración. Miren lo que dice Pablo. Bueno, ya coloquemos el versículo. Iba a dar un testimonio aquí, un testimonio para nosotros los hombres. Las mujeres el miércoles, a mí me encantó escucharlas decir que están orando por sus familias.
Y me encantó escuchar esos testimonios. De decir, nosotros estamos viendo cómo el Señor se está moviendo. Eso es bonito. Porque ahí uno empieza a decir, oiga, sí, de verdad la oración tiene poder. Entonces ahí uno mismo como que no va diciendo, oiga, pero si yo sé que la oración tiene poder, ¿por qué no oro más? ¿Qué dice Pablo aquí? No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Todo es todito, todo. Aún hasta para cocinar. Hoy le decía al Señor, Señor, ¿qué ropa me pongo para predicar hoy? Dame los colores. Bueno, no sé si me ayudé a escoger bien, no sé. Sí, bueno. Hoy lo salvó. Sí, hoy me salvó porque en otras ocasiones no, porque no oro, es por eso. Ahora sí Ya entendemos. Listo. Entonces, cierto, dice aquí, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Me encanta esa versión porque dice, díganle, o sea, como cuando usted le está diciendo a alguien, Señor, yo le digo, Señor, tal cosa estamos pagando por esto, ayúdanos en esto. Señor, vamos a hacer este mes en la iglesia, ayúdanos a que todo salga bien. Voy a ir a trabajar, Señor, ayúdame a que las personas que yo atiendo las pueda atender mejor o que haya menos conflicto con ellas. ¿Cierto? Señor, ayúdame de pronto en mis debilidades. O sea, hay muchas cosas por las cuales orar. Pero Pablo dice, lo que necesitan y denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Nunca se nos puede olvidar el ser agradecidos. ¿Por qué? Porque la gratitud es un valor muy importante. Definitivamente cuando uno agradece, se guarda de la queja, del lamento, de la murmuración. Cuando las cosas no van bien, ahí uno muchas veces tiende la tendencia a no recordar lo que se ha hecho anteriormente, ¿no? Pero es necesario hacer como ese equilibrio y decirle al Señor, sí, Señor, definitivamente han sido más los momentos buenos que las cosas que me han pasado de manera negativa. Entonces, que lo bueno, digamos que esté por encima de eso que no ha sido tan bueno en nosotros. Santiago también nos habla al respecto sobre la oración. Santiago, miren lo que dice Santiago 5, del 13 al 15, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Cuando usted se sienta afligido, triste, que ese problema como que le toma más espacio en su corazón, ore. Ahí lo está diciendo Santiago. Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros y oraba. Y cuando oraba, vio el orar de Dios. Dice, cante alabanzas, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces, eso también lo podemos hacer. Cantar alabanzas para que el corazón se llene más de regocijo, porque la alabanza es dar el honor al Señor, es reconocerlo a Él. Si no me gusta cantar canciones, en los salmos puedo cantar y yo les compongo mis propias canciones al Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Los ancianos, ¿cierto? Los líderes de la iglesia, las personas que tienen una mayor experiencia en la vida del Señor, ¿sí? Llámenlo para que esas personas vayan y oren. Lo que están haciendo, eso nos gusta, que nos mandan las oraciones, peticiones de oración para orar por ustedes. Háganlo, porque a nosotros por lo menos no nos incomoda, nos agrada que oremos, que se pueda orar por ustedes. Dice, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Recordemos que el aceite simboliza al poder del Espíritu Santo. Dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. ¿Sí? El Señor va a perdonar los pecados de la persona si ha cometido pecados, porque muchas veces puede ser por pecados, pero si no es por pecados, pues listo. Y dice, la fe sanará al enfermo, pero vuelvo y digo, la fe puesta en el Señor, porque nosotros muchas veces hemos orado por personas y no se han sanado, y siguen aún todavía allí con eso, pero solo Dios sabe. Ahí sí no vamos a entrar en conflicto con el Señor, ¿por qué no lo ha sanado? Pero si yo te vengo orando, no. El Señor sabrá en qué momento se produce el milagro. Entonces, ¿qué podemos concluir? Como Habacuc, podemos alabar a Dios en medio de cualquier circunstancia, sabiendo que Él es soberano y tiene el control de todas las cosas, ¿cierto?
Como decía Habacuc, Señor, aunque la economía esté difícil, aunque vemos un gobierno polarizado, aunque vemos que de pronto se puede agudizar el tema con Venezuela, que de manera directa nosotros aquí como bumangueses nos afecta más porque estamos más cerca a la frontera, ¿cierto? Señor, con todo eso, Señor, pase lo que pase, yo voy a estar plenamente convencido en que eres tú. Tú tienes el control, tú eres mi fortaleza, tú me ayudarás a salir adelante, tú eres la fuente segura, tú eres quien me da mi tranquilidad. No podemos depender de las circunstancias, para nada, porque las circunstancias vienen y van, pero nosotros tenemos un Dios que es eterno, un Dios que cumple su palabra y un Dios que no cambia de parecer. Suceda lo que suceda, debemos ser pacientes, tener la calma, para no tomar decisiones que luego se convertirán en un dolor de cabeza. Necesitamos bajar todo lo que pasa en nuestras vidas, aterrizarlo con lo que dice Dios en su palabra. Por más difícil que sea la situación, Dios está allí en medio de esa situación. Estuvo con Daniel cuando estuvo en el foso de los leones. Estuvo con Daniel cuando estuvo allí con los amigos también allí en el horno, ¿cierto? Estuvo con Moisés cuando venían los egipcios no a capturarlos, a matarlos. ¿Qué hizo el Señor? Abrió camino para traer salvación. Y recordemos siempre lo que Pablo decía: no se preocupen, no nos preocupemos, oremos por todo, digámosle a Dios lo que necesitamos y seamos siempre agradecidos con el Señor. Tengamos un corazón de gratitud al 100%. Como dice su palabra, den gracias por todo. Por todo. Señor, que me dejó el bus. Señor, gracias porque de algo me puede estar librando o no me convenía, no sé. Señor, que estoy pasando por un problema en mi trabajo. Señor, gracias porque quizás esto me está motivando de pronto a orar más por esos compañeros. Por la situación del país, Señor, quiero orarte también. ¿Sí? Entonces, en fin, hay muchas razones para orar. Motivos para orar, hay muchísimos. Vamos entonces a orar para pasar a la Santa Cena. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por lo maravilloso que eres tú, Señor, por lo bueno, por lo bondadoso, por lo misericordioso, por todo lo que nos enseñas, Señor. Gracias porque a través de tus enseñanzas, Señor, fortalece nuestra fe, que a veces nos hace falta que sea fortalecida. Y una de las oraciones que te pedimos hoy, Señor, es que nos hagas más fuerte cada vez. Que cada palabra que escuchemos de ti a través de tus siervos, Señor, se conviertan en ese elemento fundamental para nosotros poder desenvolvernos en las situaciones cotidianas. Aquí estamos en un lugar de 4 paredes, pero nuestro campo real está allá afuera, en el trabajo, en la realidad de nuestras familias, en la realidad de este país. Señor, ayúdanos a que esa confianza cada vez vaya siendo más plena, más plena, más. Que a medida que te conocemos, vayamos confiando más en ti y menos en las cosas de este mundo, menos en las circunstancias. Que podamos decir como Habacuc: Señor, vea lo que vea, suceda lo que suceda, aunque no haya trabajo, economía, aunque la situación esté difícil, aunque no haya ganado, vacas, ovejas, uvas, vino, olivos, Señor, yo quiero confiar plenamente en ti. Queremos confiar plenamente en ti, Señor, solo en ti y nada más que en ti. Te pedimos que por favor nos ayudes a entender estas realidades. Nos ayudes a entender, Señor, a dejar todas las cargas en tus manos, entendiendo y sabiendo que tú tienes un cuidado muy especial con nosotros. Si no escatimaste a tu Hijo, ¿cuánto más nos negarás a nosotros, tus hijos, las cosas que son humanas, que son de esta tierra? Por eso queremos, Señor,
confiar plenamente en ti, estar seguros, estar confiados en que de ti, Señor, podemos esperar lo mejor. Y Señor, ayúdanos a ser pacientes, porque a veces nos desesperamos, Señor. Ayúdanos a descansar en ti. Que ese ejemplo que nos daba aquí David hoy, donde nos decía: pacientemente esperé al Señor y Él escuchó mi clamor. Ayúdanos a entender que tú siempre nos estás oyendo, siempre, siempre. Nos estás viendo, estás escuchando nuestro clamor. Escuchaste el clamor de tu pueblo allí en Egipto, cuando clamaban por libertad allí en medio de ese yugo, de esa opresión de los egipcios, Señor. Tú dices: he oído el clamor de mi pueblo, y tú oyes el clamor de tus hijos. Por eso no dejes que nos impacientemos. Ayúdanos a orar, a clamar por todo, a entender, Señor, que la oración nos hace depender de ti y no de las circunstancias. Dígale: no, Señor, yo no quiero depender de las cosas, quiero depender solo de ti. Quiero salir de aquí, Señor, con esa convicción de que las cosas no son las que nos dan la plenitud ni la realización personal. Nada. Nuestro valor está en ti, Señor. Desde que llegaste a nuestra vida cobró de todo el valor. Y solo tú eres el importante, amado Dios. Gracias, Señor. Ahora pasamos, Señor, a celebrar ese momento tan especial. Allí, Señor, cuando reunido con tus discípulos, Señor, tomaste el pan en tus manos, lo pasaste a tus discípulos y le dijiste: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Y le dijiste: hagan esto en memoria mía. Señor, esto es un símbolo que nos recuerda el sacrificio sustituto a nuestro favor. Ese sacrificio necesario, porque era necesario que tu cuerpo fuera molido, que tu cuerpo fuera entregado. Sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Tu cuerpo era necesario que fuera esa cruz, Señor. Y nosotros hoy lo creemos y lo declaramos. Y por obediencia a ti, Señor, y como un acto de confianza en ti, lo comemos en este momento, Señor. Señor, tu palabra también dice que terminada la cena, tomaste la copa en tus manos diste gracias al Padre y la pasaste a tus discípulos diciendo: tomen y beban todos, porque este es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Así es, Señor. Tu sangre derramada selló y pagó el precio de nuestros pecados. Este nuevo pacto es suficiente, fue suficiente para redimir toda la culpa y la responsabilidad que recaía sobre los seres humanos. El derramamiento de tu sangre nos recuerda que ya no es necesario hacer ofrendas, sacrificios posteriores, porque como dijiste, todo fue consumado. Quiere decir que todo ya ha sido hecho, ha sido cumplido. La demanda de justicia de parte de Dios fue pagada por tu sangre derramada. Por medio de tu sacrificio, Señor, nos presentas delante de tu Padre, sin mancha y sin culpa. Hoy sabemos, Señor, que ni Satanás, ni el mundo, ni la carne, ni el pecado, ni la maldad tienen poder sobre nosotros. Por eso, en obediencia a ti, levantamos esta copa, Señor. La bendecimos y la bebemos ahora.
Padre, te damos gracias porque al celebrar esta cena recordamos que tu sacrificio en la cruz fue el precio necesario para pagar por nuestra maldad, que nos invita a nosotros, tus hijos, a vivir una vida consagrada a ti en santidad. Y el sacrificio en esa cruz nos recuerda que somos libres, que ya no podemos ni debemos dejar que la carne tome control sobre nosotros. Tu sacrificio en la cruz, Señor, la celebración de esta Santa Cena, nos recuerda también que si tú resucitaste, vendrás por nosotros, que no hemos creído en vano, que un día reinaremos contigo por la eternidad, que estaremos contigo, Señor, que seremos arrebatados, que nos espera un lugar maravilloso al lado de tu presencia. Ahora te oramos, Señor, por aquellas personas también que no han conocido aún esta verdad. A nosotros alguien nos habló, se oró mucho tiempo por nosotros, Señor, y tu Espíritu obró allí convenciéndonos de pecado, de justicia y juicio, y nuestros corazones fueron tocados, fueron sensibilizados. Por eso también te oramos, Señor, para que tú des nuevos corazones frágiles, sensibles, quites esos corazones de piedra, Señor, que tú abras el entendimiento, que así como iluminaste la mente de un hombre como Pablo, que era perseguidor de la iglesia, también obres con poder sobre la mente de aquellos que están en tinieblas y en oscuridad, para que tu perdón sea también con ellos, Señor. Padre, bendícenos a todos los que estamos aquí, guárdanos de todo mal, de todo peligro, guárdanos de las acechanzas del diablo, guárdanos de caer en tentación. Que cada uno de los que estamos aquí, nuestras familias, Señor, puedan gozar de buena salud, calidad de vida, bienestar general, que no les falte nada, que tengan todo lo necesario, pero por sobre todo, Señor, que tú seas el centro de sus vidas y de sus corazones, y que ellos aprendan, Señor, y aprendamos cada uno de nosotros, a usted también que está en YouTube, que cada uno de nosotros aprendamos a confiar en medio de las dificultades, en medio de Dios, que podamos tomar esa palabra que hemos aprendido y tomarla y decir, esto lo voy a vivir conforme a lo que dice Dios, y no por lo que pienso, ni por lo que siento, ni por lo que me muestra el panorama de la sociedad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sigamos alabando al Señor en esta noche de sábado. Adorarte, solo quiero una y otra vez adorar, bendecirte, quiero bendecirte, hasta que no quede nada de mí, yo quiero bendecir, exaltarte. Quiero exaltarte hasta que gobiernes tú en mi vida, mi Señor, y adorarte y exaltarte con todo mi amor y adorarte. Quiero adorarte, solo quiero una y otra vez adorar, bendecirte, quiero bendecirte,
Hasta que no quede nada de mí, yo quiero bendecir y adorarte y exaltarte con todo mi amor y adorarte y exaltarte de lo más íntimo de mi ser, de lo más íntimo de mi ser. Y adorarte y exaltarte con todo mi amor y adorarte y exaltarte de lo más íntimo de mi ser. De lo más íntimo de mi ser.